Mi nombre es Sara Lucía Cardona Díaz, del grupo de Epistemología 01. La ontología. Se dio ya que los primeros paradigmas fueron la pregunta por el cosmos y de cómo tratar de comprender el principio del arjé, aunque comprende el periodo de la antigua Grecia. Este periodo se refiere en la historia y abarca desde la Edad Oscura de Grecia, comenzando en el 1200 a.C., y la invasión dórica hasta el año 146 a.C. y la conquista romana de Grecia tras la batalla de Corintio. Significa el estudio del ser. Esta palabra se forma a través de los términos griegos ontos, que significa ser, ente, y logos, que significa estudio, discurso, ciencia o teoría. La ontología es una parte o rama de la metafísica que estudia la naturaleza del ser, la existencia, la realidad, tratando de determinar las categorías fundamentales y las relaciones del ser en cuanto a ser. Engloba algunas cuestiones abstractas como la existencia o no de unas identidades, lo que se puede decir que existe y lo que no, cuál es el significado del ser, etc. También podemos decir que es una reflexión por el ser y una superación de sí mismo. Historia del término. Al parecer, el primero en usar la expresión ontología en sentido filosófico fue el filósofo alemán Jacob Lohar en su obra Ogdoas Escolástica, 1606, seguido de Rodolfo Goclénico en su obra Léxico Filosófico en el año 1613, con caracteres griegos. Se afirma allí que la ontología es la filosofía del ente. Después de diversos usos y su paso a caracteres latinos, el matemático y filósofo alemán Gottfried Leibniz usó la expresión en su libro Ciencia de lo que es y de la nada, del ente y del no ente, de las cosas y de sus modos, de la sustancia y del accidente. Ya como término técnico es hallada en la obra ontológica Sive de ente ingénieur de Jean Le Cret, publicada en 1692, y el filósofo alemán Christian Wolff la populariza definiéndola como ciencia del ente en general en cuanto de ente. Afirma que su uso un método demostrativo o deductivo y analiza los predicados que corresponden al ente en cuanto a ente. Todos estos sentidos contribuyeron a identificarla en la práctica con la metafísica. El problema ontológico. El problema central de la ontología fue presentado muy elocuentemente por William Van Orman Quine en su artículo Sobre lo que hay. Un rasgo curioso del problema ontológico en su simplicidad puede formularse en dos monosílabos castellanos. ¿Qué hay? Puede además responderse en una sola palabra, todo, y todos aceptarán esta respuesta como verdadera. Sin embargo, esto es solo decir que hay lo que hay. Queda lugar para discrepancias en casos particulares, y así la cuestión ha persistido a través de los siglos. En general, cada uno de estos casos particulares presenta un problema distinto. Desde la segunda mitad del siglo XX, el naturalismo imperante ha determinado que los debates metafísicos sean principalmente acerca de la existencia o no de todo aquello que parece entrar en conflicto con la descripción del mundo provista por las teorías científicas más exitosas. Esto se refleja en la elección de algunos de los caos que se mencionan a continuación. Las entidades abstractas. Es ampliamente aceptado que las ideas se coinciden según se articulan por la cognición de cada individuo, en una de dos categorías, como entidades abstractas o entidades concretas. Los números, los conjuntos y los conceptos son algunos ejemplos de entidades que intuitivamente clasificamos como abstractas, mientras que el planeta Venus, este árbol y aquella persona son ejemplos intuitivos de entidades concretas. Sin embargo, todavía no existe un criterio aceptado para decidir cuándo una entidad es abstracta y cuándo es concreta. Aparte de la intuición, además, tampoco existe acuerdo sobre si las entidades abstractas siquiera existen y, en caso de que existan, sobre cuáles existen. Las entidades del sentido común. Al encontrar una silla, debemos decir que lo que hay en el mundo es una silla.
¿O sería más correcto decir que lo que hay estrictamente hablando es un montón de moléculas o quizás un montón de átomos? Y está claro que este argumento puede extenderse a muchas otras entidades del sentido común, los universales. Los universales, también llamados propiedades, atributos o cualidades, son los supuestos referentes de los predicados como verde, áspero, amigo o insecto. La existencia de los universales se postula para justificar nuestra manera de hablar acerca de los individuos. Así, por ejemplo, estamos justificados en decir de una planta que es verde porque la planta posee el universal verde, o alternativamente porque el universal verde está presente en la planta. Además, podemos decir de varias cosas que son todas verdes, porque el universal verde, siendo algo distinto de las cosas, está sin embargo presente en todas ellas. El problema de los universales es acerca de si los universales existen y en caso de que así sea, cuál es su naturaleza, si existen en las cosas o independientemente de ellas, o en nuestra mente, por mencionar algunas posturas. La mente y lo mental. Al abrir una cabeza, lo que vemos no es una mente con pensamientos, ideas y recuerdos, sino materia. ¿Será que lo mental es una ilusión y que todo lo que hoy descubrimos en términos mentales puede reducirse a los procesos físicos que observa la ciencia? ¿O será que lo mental es algo efectivamente existente, inmaterial e inobservable? La ontología como disciplina diversa de la metafísica en el siglo XX. Dada la acepción cada vez más restringida que la ontología va tomando, dentro de la neoescolástica quedó como una investigación de las propiedades estáticas y en algunos casos las propiedades trascendentales. De ahí que Kant pueda afirmar, trasladando esta noción a su propia filosofía, que la ontología es el estudio de los conceptos a priori que residen en el entendimiento y tienen su uso en la experiencia, llevando la noción hacia un sentido más inmanente. Husserl. Según Husserl, la ontología es una ciencia de las esencias que puede ser formal o material. La primera se dedica a las esencias formales, es decir, a las propiedades de todas las esencias. Las ontologías materiales tratan de esencias materiales y se restringen según los modos de sus objetos. Por tanto, son llamadas también ontologías regionales. Obviamente, la ontología formal abarca todas las materias e incluso las del ser. Heidegger, quien estudiaría con Husserl en sus inicios, retoma la pregunta por el ser presente en la metafísica aristotélica, realizando una crítica a la ontología de la tradición como ontoteología e intentando acercarse al ser por medio del ente que existe, el ser ahí, el cual podría entenderse como el ser humano. Desarrolla así una ontología originaria llamada analítica de la existencia, que se encarga de descubrir la constitución del ser de la existencia. La ontología se refiere entonces a las condiciones de posibilidad de las existencias o al ser mismo en su apertura originaria. Además, insiste en diferenciar la metafísica de la ontología, alegando que son radicalmente distintas, pues la primera confunde ser con ente, mientras que la segunda parte precisamente del hecho de que son diferentes. Hartmann, partiendo de una crítica de la noción de ontología como metafísica y con ella de toda la escolástica, Hartmann afirma que la ontología es en realidad la crítica que permite descubrir los límites de la metafísica y qué contenidos pueden ser considerados racionales o intangibles. Bueno, en mi tejido representé la ontología analizando las entidades fundamentales que conforman el universo. Cada circunferencia representa los 4 elementos. El azul claro representa el aire, el agua, el azul oscuro, la tierra, el café y el verde, y como fuego tenemos el amarillo y el rojo, siendo así un ser en total existente.